Volvimos y ya mismo comenzamos a hablar con el padre porque está muy interesante, no hay segundo que perder. Habíamos quedado en el recuerdo de Medellín con el padre y tal vez le preguntamos a él brevemente que nos diga lo que significó para él personalmente y para la iglesia Medellín. Bueno, creo que es un documento de toda la iglesia latinoamericana, digamos, de una trascendencia enorme. Sobre todo del compromiso que no nace con Medellín, pero que se expresa oficialmente en Medellín, del compromiso social de la iglesia. Si Medellín puede salir con un compromiso muy definido, es porque antes la vivencia de las comunidades eclesiales, sobre todo en algunos países de América Latina, era muy fuerte. Entonces sale, digamos, se expresa en Medellín, que después se expresa en el 69 en el documento de San Miguel, que mucha gente tendría que leerlo para saber cómo pensaba la iglesia, ¿no? ¿Cómo piensa? Después el documento de la Aparecida, en Brasil, Sí. ¿es un poco volver a ver sobre Medellín y sobre San Miguel o es otra cosa? Para los que nos conocemos bien ese documento, porque se habló mucho, pero por ahí muchos católicos incluso lo desconocemos. Sí, yo digo lamentablemente, tal vez la culpa es nuestra de no traducir, digamos, documentos que son densos, aunque son de lenguaje simple, no traducirlo, digamos, al pueblo. Tampoco tenemos a veces todos los medios. Exacto. Pero yo digo, Aparecida va retomando como Medellín, un documento de Puebla extraordinario, del 79, Santo Domingo el 92, que tuvo tal vez menos trascendencia, y el de Aparecida ahora, ¿no? Yo creo que va marcando, digamos, buscando también, porque en eso también la iglesia no es la que nos presentan a veces, que todo lo impone y vos pensás así, tenés la cabeza cuadrada, o entrás o no entrás. Una iglesia autoritaria. No, yo lo puedo decir aún por experiencia personal, ¿te das cuenta? Sí, usted lo estaba diciendo, cómo su obispo le permitió a usted desarrollarse como usted quería en el sacerdocio. Siempre, no. Mirá que yo recuerdo a Monseñor Ricardo cuántas veces nosotros asumíamos compromiso con el Padre Temón en la gruta y que bueno, se nos atacaba duramente y Monseñor Ricardo nos defendía en la misa radial de Catedral de San Antonio, nos defendía así personalmente. Voy a esto, ¿no es cierto? Creo que nuestro intento fue ser fieles a nuestro sacerdocio, como decían también en el concilio, fieles a Jesús, fieles a la iglesia y fieles a los pobres, ¿no? Pero a veces algunos que digan, bueno, que estamos amordazados, eso no. Si alguno no habla es porque diría el profeta, un perro mudo. Pero porque no quiere. Porque no quiere. Pero no es porque nos dicen lo que tenemos que decir, o nos expulsan o lo que sea, digamos, o nos tienen. Yo he sentido la libertad de decir, de hacer, de pensar, de opinar, con toda libertad. Ahora, padre, es una pregunta así que me surge ahora. ¿Por qué será que cuando es la opción preferencial por los pobres, no es tampoco un invento de la iglesia, está en el Evangelio mismo? Pero por supuesto. ¿No es cierto? Es Jesús mismo el que deja esa opción, es decir, no da mucho lugar tampoco. Él dice, él mismo se identifica con los más pobres, lo que me hacen a mí, lo hacen también a la gente más humilde, porque hay parte de la iglesia, o sacerdote, o obispo, laicos también, o sea, nosotros los que no estamos consagrados, familia cristiana por ahí, que no asumimos ese compromiso, porque uno ve a veces en la ayuda, somos tan mezquinos, incluso con la misma iglesia, ¿no? También cuando nos piden, bueno, vamos a mantener esto, que es de todo, y somos bastante mezquinos. ¿Por qué será que nos cuesta tanto hacer esa opción que usted hizo y que hay tantos sacerdotes y obispos en la iglesia también lo hicieron? Eso no se puede negar. Vos fíjate que hay una cosa muy importante, ¿no? Salvo algunas congregaciones como son los metodistas, con quienes trabajamos mucho, muchas iglesias evangélicas, yo te diría casi la mayoría, fuera de algunas con un, digamos, compromiso social, no tienen compromisos sociales.
siempre la Iglesia parece como la que siempre claudica. Y nosotros los católicos somos demasiado críticos con nosotros mismos. Está bien, yo no lo... Pero a veces desconocemos. Yo tengo que decirle a gente que va, dice, porque usted padre, tal. Yo le digo, mira, perdóname que yo te voy a decir lo que está haciendo otro acá en Concordia. Porque en tal parroquia se hace esto, se hace esto, se hace esto. ¿Sabían? No. Nosotros no damos a conocer, ¿te das cuenta? Y yo a veces pienso, si uno por ahí ha estado en la picota de algunas cosas, pero atacado, ¿no es cierto? Porque nos atacaron de todo. Y bueno, ni yo entendía por qué, cuando yo vuelvo, reacciones tan, que era comunista, tirabomba, terrorista, cualquier cosa, ¿no? Y después me ponía a rezar un poco en el Evangelio y decía, pero Jesús, pero me consolaba porque si a Jesús le decían que era un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y bueno, a mí se me puede haber ido alguna palabra por imprudencia, lo que sea, pero no me puedo tampoco amargar porque nos califiquen de tal modo. Califiquen de cualquier... Entonces yo creo que yo he sentido de veras, como lo habrán sentido cantidad de sacerdotes, pero hemos sido fieles. Pero esto yo estuve en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, no el primero, para el tercero. Que eran los pobres de los países del mundo y eran los pobres de los países ricos. Y bueno, era muy clara la oposición. Estamos en el movimiento, los sacerdotes, que estamos en el ministerio. Yo recuerdo un encuentro del 71 en San Antonio de Redonda, en una casa de retiro. Éramos 150. Sí, la conozco esa casa. La conocí con Monseñor Devoto, que nos acompañó todo el tiempo. Y estaba el padre Carlos Mujica. Monseñor Devoto, usted me decía del compromiso que había tenido también muy grande, ¿no es cierto? Devoto, ¿no es cierto? Podría hablar de otros que no aparecen y... No son conocidos tampoco, padre. Incluso los mismos católicos por ahí. Es decir, conocemos el apellido, pero no su misión, el compromiso asumido. Pero yo creo que tendríamos que callarnos un poquito y ver, porque te digo, Devoto realmente tuvo un compromiso social hasta peligroso para él. Lo hicieron salir del barrio donde vivía, que ahora es un pequeño museo, tenía el baño afuera, porque lo iban a matar. Lo hicieron ir al obispado, un caserón viejo que hay en Goya. Voy a esto, ¿no es cierto?, de que yo creo que a veces somos críticos frente a nosotros mismos y somos sumamente indulgentes frente a otros. Y bueno, yo te confieso personalmente, soy crítico también de mí mismo porque soy crítico a nivel político, a nivel de acciones sociales, de proyectos, soy sumamente crítico. Me molesta, ¿no es cierto?, que se use al pobre, me molesta, me revela, ¿te das cuenta? Que se use al pobre, hace más de 40 años que vivo entre los pobres. Entonces uno dice, bueno, lógicamente, yo hoy le digo a la gente, cada vez que hablo pierdo un amigo. Y antes podíamos disentir, digamos, en las ideas, discutirlas, pero hoy parece que tampoco se puede discutir. Y mucha de esta gente es la que dice que la iglesia, ¿no es cierto?, es amordazadora. Entonces a mí me revela, ¿qué querés que te diga? Me revela porque lo siento de veras así. Entonces no acepto la incoherencia, aunque yo la tenga y me tenga que arrepentir. Pero la incoherencia, que lo que afirmo como idea, ¿no es cierto?, como principio, no lo viva. Claro, por eso, no puede ser. Nuestro mundo hoy necesita, bueno, pero no voy a predicar, no me pediste, pero yo creo que nuestro mundo hoy necesita coherencia en la vida. Y no tenemos que tapar ni en los sacerdotes, ni en los obispos, ni en los políticos, ni en los jueces, ni en nadie, ni en los amigos. Tapar las incoherencias
a lo que son compromisos de vida. Vos me hablabas de los sacerdotes, esto, ¿no es cierto?, que han caído en abuso, lo que sea. Tienen que ir a la justicia, como cualquiera tiene que ir a la justicia, ¿no es cierto? En definitiva, como decía yo, solo la verdad hace libre a las personas, a las instituciones, a los pueblos, ¿no? Sí. Porque eso de callar muchas veces se vuelve en contra de la misma institución, porque a lo mejor hablando con la verdad y saliendo a la luz, aclarando un poco, no se ve la cosa como tan grave como yo le digo que se ve por ahí ahora esto que ha pasado del tema ese que usted ha mencionado, ¿no? De estos sacerdotes que cayeron en ese de abusos y demás, ¿no es cierto? A veces lo que uno espera también de su iglesia es que sea un poco más clara, de los voceros, de los por eso en cuanto a eso, porque por ahí ninguno sabe, por ahí no sabe, se le pregunta. Pero yo te digo una cosa, vos me preguntabas de algunos, ¿no es cierto? Yo no sabía. Por eso. ¿Te das cuenta? Yo no sabía. ¿Te das cuenta? Tampoco lo que sé, si supiera alguna cosa a nivel de confidencia o de conciencia, no puedo hablar. Claro. Pero yo voy a esto, ¿no es cierto? Es un planteo. Yo creo que la amistad social que necesitamos, la amistad social, la armonía, se va a dar cuando seamos coherentes. No porque no haya incoherencias en la convivencia, siempre va a haber, la vamos a tener personalmente, pero sí que seamos claros, por lo menos en reconocer nos equivocamos, por lo menos en reconocer que como sociedad estamos enfermas. Los abusos, yo desgraciadamente lo vivo desde la escuela, y vos sabés que estadísticamente los más abusadores son los familiares. Sí, se debe decir. Más que el padrastro es el padre. Y a veces los abuelos también, en algunos casos, muchos casos. Pero por eso te digo, no me voy a hacer el drama es cómo podemos resolver estas situaciones que son enfermizas, enfermizas. Sí, creo que ese es un tema que da para mucho y por lo da parte, ¿no es cierto? Pero voy a esto, por lo que vos decías, yo creo que tenemos que todos vivir una coherencia. Bueno. Y yo se lo decía a nuestra gente el otro día, generalmente con la iglesia, nuestra iglesia, ¿no es cierto? Que tiene 2000 años de historia y que, como el río Uruguay, le digo, después de hacer 2000 kilómetros se enturbia el agua, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Porque los hombres vamos depredando los bosques, tirando los desechos, etcétera. Pero es la misma agua de ese río que sigue fecundando los pueblos, la nación calma la sed, etcétera. No perdió la fecundidad. Yo digo, bueno, esa es la iglesia. Después de 2000 años, ¿cómo no va a tener tierra, transpiración, mugre, por eso pecado? vamos a hacer la opción por la coherencia, entonces, de las instituciones, de las personas. De todo. Yo creo que si todos hiciéramos el esfuerzo, no es que vamos a ser perfectos, pero el esfuerzo, vamos a ser coherentes. Si decimos que los derechos humanos son intocables, pero cumplámoslo hasta el último. Respetémoslos. Nos quedamos con la coherencia que nos pide el Padre y que es tan necesario. Y como dijo Jesús, también solo la verdad nos hace libre, nos hará libre. Y de eso también un poquito nos falta. Volvemos enseguida. Hasta aquí me trajo Dios. Volvemos con el Padre Servín. Esta charla tan interesante que estamos teniendo. En realidad casi son los recuerdos de sus pensamientos, que realmente da gusto escucharlos. Y cómo aclara tantas cosas por ahí en un mundo en que no se habla bien claro. Escuchar un hombre pensador así que piensa antes de decir algo, creo que es muy importante. Así que seguimos, Padre Andrés, charlando un poquito recién sobre lo que estamos hablando, como para hacer una parte, no sé si seguimos el tema o si no, si podría sintetizar un poquito su sacerdocio, como para terminar esa etapa, ¿no? Que tendríamos 10 programas para hacer con usted, por lo menos 15, y todavía nos sobraría. Ya el segundo hacen zapping. En 50 años nos sobraría, sí, no creo. Sí. Como una síntesis de su sacerdocio,
¿Cómo podría usted sintetizar su sacerdocio? ¿Cómo fue su vida sacerdotal, Claro. sus entregas y todo? Yo creo que hubo una opción clara, digamos, así como sacerdote, ¿no? En la opción, digamos, por lo más pobre, que significa una opción por la justicia, una opción por una sociedad diferente, una sociedad donde los pobres no sean usados, sino servidos, ¿no? Y pienso que hay otro, es decir, yo insisto de que Jesús es el referente, no hay otro. Es el único referente. Además, queremos ser discípulos y seguir aprendiendo, ¿no? Después amo la iglesia de corazón. Amo la iglesia de corazón y cada vez que veo la historia, lo he visto también en el andar un poco en la vida, es decir, como decían los primeros padres, es santa y pecadora, ¿sí? Como fueron la gente que más queremos, ¿no es cierto?, que tiene su santidad y su pecado. Pero creo que este amor a la iglesia nosotros lo reafirmamos mucho cuando estamos en el movimiento de sacerdote para el tercer mundo, tan marcados, tan... Y después los pobres, es decir, no después, juntos, es decir, como una, por decir una síntesis, ¿no? Estoy contento con mi sacerdocio de Jesús, que lo comparto apenas. Nosotros también, Padre. Quiero ser fiel todo lo que pueda y bueno, mientras el Señor nos dé fuerzas y vamos a seguir sirviendo. Porque si hay algo que en Jesús descubrimos en el Evangelio es ese espíritu de servicio. No solamente en la parábola del servidor fiel, sino que Jesús muchas veces nos dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve. El Hijo de Dios no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Y esto implica, digamos, como espiritualidad, como ideas, fuerzas en la vida, una enormidad de cosas. Y si todo... El otro evangelio que iluminó también el Concilio Vaticano II, Padre, también dice mucho, ¿no?, el del buen samaritano. Sí. Pablo VI dice que la parábola del buen samaritano fue como la que marcó la espiritualidad del Concilio Vaticano II, ¿no? Y conocemos, bueno, los últimos papas tenemos a nivel social encíclicas, desde el siglo XIX, digo los últimos porque estamos hablando de una historia de 2000 años, ¿no? Claro, pero si vos lees los primeros padres y los sermones de los primeros padres, la defensa del pobre, el jugarse el pobre, yo creo que hoy me meten preso, no estamos en el proceso. No son muy claros, yo creo que en la historia es muy claro, ¿no? Bueno, partiendo desde Jesús, Padre, a los que defendieron a los pobres, los que pedían justicia, sí. Cómo terminó Jesús también en parte es debido a eso. Yo creo que a partir de ahí todos los que optaban por eso, justamente por los pobres, tuvieron que sufrir, ¿no? No, pero yo creo que todo, es decir, cuando hablamos de opción por los pobres no hablamos tampoco, yo estoy hablando desde la abuela de mi barrio, sí. Que siempre compartió lo poco que tenía, ¿no es cierto?, con aquel que cuando, es decir, había un chico que quedaba huérfano, lo llevaba a su casa, era el entenado, doña María, por decir, era... O como decía su papá, el mismo ejemplo, un hombre común, digamos, de pueblo que compartía el ventilador con los vecinos, que con los enfermos llevaba el ventilador. Sí. Pues un ejemplo también de eso, ¿no es cierto? Sí, a eso me refería que precisamente. Esa opción, ¿no? Pienso que es una sensibilidad que lamentablemente no podemos perder, y en gran parte lo hemos perdido. Te pongo un caso, sí. Tal vez, bueno, daría para más. Sí, seguro. Pero estos tiempos vino un muchacho que tiene, un hijo discapacitado y necesita. Ha fracasado en todos los pedidos de vivienda, eso que tiene prioridad, tiene trabajo, quiere pagar la cuota. Por la casita
canadiense que hicimos, entonces fue a ver si teníamos un plan. Y fíjate vos que él me dice, porque yo fui al barrio, pero un tipo me vende el terreno. Le pregunté si era de él, me dice, no, pero yo te lo vendo, 13.000 pesos. Pero ¿cómo? ¿Qué papeles tenés? No, yo no tengo, pero vos te instalás y te quedás. Y yo le decía, mirá cómo hemos perdido entre pobres los valores. Yo pensaba que ocurría en el Gran Buenos Aires. Acá ocurre mucho. Porque antes un pobre necesitaba poner su rancho y el otro le decía, mirá, yo te hago un rincón en este terreno. Si al final... ¿Para qué tanta tierra? Sí. Bueno, digo, ¿cómo ciertos códigos elementales de convivencia se han perdido? Y se han perdido, y yo te digo sinceramente, porque no hay una coherencia desde arriba abajo. Sí, sí. Nos pasa de decir, no. Entonces yo quisiera no perder eso, vivirlo, no es que lo viva plenamente, pero quisiera no perder. Padre, podríamos seguir mucho de esos ejemplos. Yo me acuerdo una vez en la época de inundaciones, cuando salíamos a pedir donaciones, esa de Pompeya, que lo hacían ustedes con mucho más que nosotros, pero trabajábamos, llegamos a una casa muy humilde y sale una señora, le dijimos que andábamos pidiendo. Y cuando otros que estaban mucho mejor nos habían negado, ¿no? Eso también se daba. A medida que llegábamos al asfalto, era menos las donaciones, eso era así, ya lo sabíamos. Sale una señora y nos trae paquetitos así, de arroz. Y le digo, no señora, pero no, es lo que tengo, dice, pero llévenlo. Pero realmente era así, ¿no? Y después nos fuimos nosotros con sentimientos de culpa. ¿Por qué vinimos a pedir acá si es lo único que tenía? Si no tenía casi para dar. Nosotros no fuimos mal. Ella contenta de poder, todavía se respetaban los códigos. Años 80 sería por ahí algo, cuando esa gente muy pobre, muy humilde, colaboraba con otro que estaba en esa necesidad. Pero padre, me gustaría, porque quedan pocos minutos ya de programa, algunos recuerdos. No sé si usted tiene algún recuerdo especial sobre algún sacerdote o obispo que le gustara recordarlo, que algo que lo haya marcado en su vida, que haya quedado en la memoria de su corazón. Bueno, yo te digo, en el seminario, bueno, está el padre Zaniti, que hace poquito falleció, ¿no es cierto?, que realmente un poco me acompañó toda la vida del seminario, ¿no es cierto?, por las clases, como profesor de latín, como prefecto, como rector del seminario, etcétera. Y podría nombrar otros más. Los obispos es Monseñor Ricardo. Monseñor Ricardo realmente vivíamos yo creo porque Monseñor Ricardo tenía una gran sensibilidad por el pobre. Y bueno, vivíamos una relación muy respetuosa, muy de amigos, ¿no es cierto? Después el padre Teón, porque yo fui a Gruta de Lourdes, yo estaba destinado por el obispo, vivía en el obispado, a trabajar con las comisiones vecinales, con los gremios, etc. Pero es claro, después le pedí para ir a la gruta porque estaba Temón, y Temón siempre ha sido alguien que ha tenido un compromiso con el pobre, con la juventud obrera católica, etcétera. Nosotros hemos estado en Colón haciéndole un trabajo para su boda de oro, y la gente dice revolucionó Colón, era joven, ¿no? Pero el compromiso clarito. Y te digo, bueno, yo creo que con todos los que he podido hemos sido amigos, ¿no? Sacerdotes, pero por decirte así en dos palabras. Monseñor Ricardo, porque era nuestro primer obispo, ¿no? Y fuimos a su consagración, éramos teólogos. Y un gran obispo realmente. Gran obispo. Me acuerdo que el padre Rausch nos decía en aquella época, yo era muy joven, ya estábamos recién en los comienzos, nos decía, cuando pasen los años y Monseñor Ricardo no esté, se van a dar cuenta lo gran obispo que fue. Él nos decía el padre Rausch en aquellos años, dice, realmente, porque aparte tan humilde también, decir que nunca se hizo propaganda, bueno, como por ejemplo el padre Temón, esa humildad que tienen así
que no van a estar hablando de lo que hace, como usted decía hoy, ¿no? Sí. No se hacen propaganda, hacen nomás, trabajan. Y creo que eso fue Monseñor Ross, por eso me alegra que lo recuerde, porque creo que por ahí los concordienses lo tenemos un poco olvidado. Y realmente un gran obispo Sí, para Concordia. yo te digo, y a todo nivel te das cuenta, no solamente por las obras que tenemos a nivel cultural, ¿no es cierto?, sino también, lo hablábamos fuera de cámara, como dicen, el compromiso de Monseñor Ricardo cuando estalló el proceso. Y yo me tiré a las 4 de la mañana porque me llamó una familia que habían allanado y llevado preso al esposo, pero vuelvo y ya me llaman del obispado y había varias esposas que le habían llevado preso a su esposo. Y Monseñor fue atendiendo hasta que, bueno, falleció, tenía los 2 últimos meses, falleció en agosto del 76 al 21. Claro. No tuvo mucho tiempo para... Pero es claro, pero a pesar de su problemática, lo que sea, siempre estuvo en la cosa de averiguar, de ver quiénes, dónde estaban, dónde... Yo tenía conocimiento, que incluso viajaba a Paraná, en distintos lugares para averiguar, pero que no es muy recordado en esa faceta, digamos. No es conocido, yo creo que para mucha gente no es conocido. Y mucha gente lo desconocen a propósito quizás, pero... Posiblemente. Porque es así. Pero, sí. No, realmente. Pero creo que, bueno, más allá de obispo era un padre realmente, era el gran párroco. Él nunca... Padre, ya casi estamos llegando al final, ¿no?, del programa, y me gustaría el recuerdo último que usted tenga así, que lo dejé justamente porque pienso que puede emocionarlo, y recuerdo y eso, de una gran persona, de una gran mujer, que sé que marcó aparte de darle la vida, marcó su vida de una forma muy especial, que usted siempre la tiene cerca de su corazón, y vi el retrato detrás del despacho suyo. Cuando voy y la veo a ella, parece que es ella la que lo recibe primero, que es su mamá. Un recuerdo para ella, que recuerda de ella, algo así lindo como para cerrando el programa. Bueno, yo te digo, mi madre así, yo el recuerdo fuerte de mi madre que es su fortaleza, ¿no? Y para mí, porque realmente haber quedado en esa situación, entonces no había, digamos, más que lo que tenían del trabajo, no había jubilaciones, no había nada, pero pudimos vivir como familia un año más y después con los abuelos que estaban bien. Pero ella también es ir a asistir a los abuelos que estaban enfermos y varias hermanas, 2 por lo menos, que padecieron muy jóvenes de cáncer. Es decir, vivió hasta que ella misma, ¿no es cierto?, estuvo bastante tiempo con cáncer. Pero la fortaleza, el animar, el sostener, el decir, yo de eso me parece extraordinario, ¿no? Y aún la paz digamos, en medio de tantas situaciones difíciles, sobre todo de enfermedades y muertes que vivió, ¿no es cierto? En eso me ha dado un ejemplo, ¿no? Así que, padre... En esa foto de ella está enferma. Sí. El casamiento de mi hermano menor. A mí siempre me llamó la atención y cuando tiene cada vez que voy a ese paz despacho. grande, enorme. Bueno, no es un despacho, es un lugar de trabajo. Porque uno dice despacho parece oficial, una cosa. No, es un lugar de trabajo realmente. En mi lugar de trabajo. Ahí se lleva las cosas, hay bulto, bulto, mercadería, un hay de todo un poco. Pero siempre la imagen de ella será porque uno ama a su madre también, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre me pareció que una presencia muy, muy fuerte ahí en su vida, en su lugar, en su hogar, que es la parroquia de Lourdes. Así que digamos que usted es una síntesis de su mamá y de su papá. De su papá el compromiso con la justicia, con los pobres, eso lindo que tenía su papá, y de su mamá la fortaleza y esa grandeza de alma que tenía también, ¿no? Padre, llegamos al final. Yo no hubiese querido, y creo que los que estamos, camarógrafo y los que están en producción, todo, quisiéramos estar horas acá charlando con usted, y me lo asienten con la cabeza, ¿no? Estamos tan bien, qué bien que estamos acá. ¿Se acuerda esa palabra del Evangelio? Bueno, bien se las podría trasladar. Qué bien que estamos aquí.
da ganas de quedarse. Pero el tiempo se cumplió, tenemos que terminar. Yo simplemente lo único que le digo en nombre personal, en nombre de Concordia, de todos los que lo conocemos y sabemos lo gran sacerdote que fue, sabemos que amó a Dios, que amó a su pueblo, amó a su iglesia, en nombre de todo eso, simplemente gracias, Padre. Que Dios lo bendiga siempre. Bueno, gracias a ustedes también por lo que hacen, que me parece importante, sumamente importante. Gracias, Padre. Y sin nada más, no tengo más palabras que decir. Simplemente los espero en el próximo programa. No nos fallen, estén ahí, porque nosotros vamos a estar en este lugar charlando con otro sacerdote de acá de Concordia, conociendo su historia. Los espero. Hasta pronto.